Ya está con nosotros Fausto Spotorno, que es el economista jefe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Fausto, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, ayer el indicador de la industria finalmente demostró una nueva baja importante, sustancial, 2,5% en junio, con pocos rubros que subieron y con rubros que cayeron y cayeron mucho, además del sector automotriz, que es un poco el denominador común en términos industriales de la caída, que marcó bajas del 17%. La perspectiva, evidentemente, no se revirtió, más bien se ha profundizado, ¿no? Sí, a ver, la caída de junio en la producción industrial fue un poco menor que la de mayo. En mayo había caído 5,5%. 2,5% es una mejora en términos relativos, aunque estamos hablando todavía de caída, ¿no? Lo que sucedió también en junio, hay algunas cuestiones particulares. Por un lado, la producción de aceite fue muy buena, creció 7,2%, en gran parte porque entró la cosecha de soja, ¿no? Entonces, los aceites de soja, que es lo que se exporta, generó un crecimiento en el sector de alimentos, básicamente. Y por otro lado, tenemos en el sector refinerías, que fue el que más creció, un rebote luego de que en marzo y parte de abril hubiera estado parada la planta de Campana de Acción, de refinación de petróleo, y eso provocó en su momento que se consumieran stocks, inventarios de los productos relacionados. Con lo cual, ahora tenemos en mayo y junio una recuperación de este sector porque básicamente está recomponiendo stocks, ¿no? Pero después el resto es más o menos lo mismo. Tenemos caída básicamente en autos, que fue el principal sector de caída y que sigue cayendo, y ahora ya se están anunciando paradas de planta directamente en el sector automotriz. También en el sector de química y agroquímica, esto es un poquito relacionado al invierno también. Vos sabés que una de las principales productos de agroquímicos es la urea, y la urea está muy vinculada al gas. Entonces, si hay frío y corte de gas, se reduce la producción de urea. Y el otro sector que también está mostrando señales de caída es aquel sector vinculado con la construcción, que es cemento y todos los productos relacionados con vidrios, cerámicos, etc., ¿no? Y la perspectiva es que se sigue manteniendo en negativo todo el año la producción industrial. Al declinar 0,8% respecto al mes de mayo, uno tendería a pensar que la tendencia, insisto, no se revierte. Al decir que cayó 2,5 y no más del 5, como había caído en marzo, uno tendería a pensar que la caída es menor, que está morigerada. ¿Vos imaginás un segundo semestre en torno a un 2-3% de caída promedio o quizás alguna reversión del ciclo? No, creo que vamos a tener caídas entre el 2 y el 3. Los datos que habíamos tenido en mayo y abril están muy vinculados a factores muy específicos, por eso tuvieron números tan negativos. Probablemente no veamos esos números de -5, -6 que estuvimos viendo en los meses anteriores. Lo que sí, probablemente mantengamos un nivel de producción industrial en el orden del -2, -3, como decías vos. Por ahí en julio, hay que ver ahora julio y agosto, que son meses muy influenciados por el tema del invierno. Hay que ver cuál fue el efecto del abastecimiento de gas en algunas industrias y en algunos sectores que son demandantes de energía, porque suelen tener cortes en este periodo del año por la falta de combustibles. Creo que no va a ser tan importante como otros años este año, porque ya venimos con una caída en la demanda. Entonces las empresas no están produciendo porque no tienen a quién venderle, más que porque les falte gas. Pero sacando eso, creo que el número va a terminar el año entre -2 y -3 para fin de año. Correcto. Fausto, esto naturalmente lo que usted marcaba respecto a que hay una merma en las ventas y que no hay posibilidad de ubicar productos en el mercado más que los límites que puede imponer la producción en sí. De hecho, se ha reflejado con que por primera vez, después del 2003, en el primer semestre, bajó el consumo en los supermercados de alimentos y bebidas. O lo que está reflejando también otros indicadores de la economía que son bien explícitos para saber el termómetro del nivel de actividad. 300.000 cuentas sueldos se han dado de baja en el primer trimestre y efectivamente más de 40.000 cuentas corrientes. La percepción es que Argentina ha entrado en un freno de los niveles de actividad que incluso ha elevado un poquito la morosidad, etcétera.
¿Qué escenario imaginás para el segundo semestre? Por supuesto, atada a la cuestión de los holdouts, que naturalmente va a determinar mejor o peor semestre. Pero en línea general, en los trazos gruesos, ¿qué esperan en la consultora? Mira, esperamos un segundo semestre un poco peor que el primero, en todos los rubros, ¿no? En materia de actividad económica vemos que ya el salario real va a seguir siendo negativo. La inflación se va a ir comiendo el salario, por lo menos hubo una recomposición del salario ahora en el segundo trimestre producto de las paritarias, pero eso va a ir desapareciendo durante el segundo semestre. Después tenemos una caída del empleo formal privado, que es muy importante. Los datos de desempleo hasta ahora no mostraron aumentos, básicamente porque creció el empleo informal y creció el empleo independiente y un poquito el empleo público. Pero el empleo formal privado, que es la variable clave, está cayendo. Lo que sucede es que cuando empieza a aparecer el empleo, formal, empieza a aparecer el empleo informal, luego hay gente que se trata de independizar y por eso es que se ven estos otros movimientos en otros rubros. Pero es preocupante la caída del empleo formal privado. Entonces, caída del empleo formal privado, con caída del salario real, menos crédito, a tasas de interés cada vez más altas y con plazos cada vez más cortos. O sea, en el Mundial del 2010 te compras un televisor a 50 cuotas y te lo compras a 6 cuotas. El año pasado te comprabas cualquier electrodoméstico en 12 cuotas y ahora siendo 6 cuotas, pero la tasa de interés es 10 o 12 puntos más alta que la que pagabas el año pasado. Con lo cual las cuotas son muy difíciles de sostener para estimular el consumo. Entonces, por ese lado, salario real negativo, pérdida de empleo formal privado y menos crédito hace que el consumo esté bajando y vaya a continuar bajando en todos los semestres. Ahí no veo ningún cambio. En materia fiscal la situación es mucho peor. El segundo semestre es por lejos mucho peor que el primer semestre. Y nosotros ya estamos viendo números muy negativos en el primer semestre. Lo que preocupa la situación fiscal es que con déficit fiscal del orden de los 100.000 millones que esperamos para el segundo semestre, implica que el Banco Central va a tener que salir a financiar al Tesoro mediante emisión monetaria por esos 100.000 millones. Entonces, por ahí nos encontramos con mucho más pesos en el segundo semestre que en el primero y con menos dólares, porque las exportaciones importantes, que son las que vienen del sector agrícola, ya están terminando, digamos. Entonces, tenemos un segundo semestre donde se va a necesitar más pesos para financiar el Tesoro, va a haber más pesos en el mercado, pero a menos dólares. Y ahí creo que la presión sobre la inflación también va a sostenerse por lo menos en el segundo semestre, a pesar de que la demanda esté más para abajo, ¿no? O sea, creo que el segundo semestre va a ser un poco más complicado. O sea que el escenario de estanflación podría, pronunciarse, es decir, que los niveles de actividad económica sigan bajando y que al mismo tiempo los precios sigan subiendo, que no haya una merma en la remarcación fruto de la no convalidación de precios, sino simplemente que el fenómeno se siga expandiendo en un contexto en donde la presión sobre el dólar, imagino, volverá, porque en estas perspectivas, digamos, es probable y plausible pensar que todo el mundo empiece a mirar al dólar como refugio otra vez. Bueno, exactamente, ese es el punto. En el segundo semestre por ahí tenés menos demanda y por lo tanto, por ese lado uno pensaría que la presión sobre los precios sería menor, pero por otro lado tenés mayor presión sobre el tipo de cambio y muchos más pesos en el mercado. Con lo cual ahí por ese lado la presión inflacionaria va a ser mayor. Así que creo que la inflación se va a mantener en estos niveles de entre 2 y 2,5% que estuvimos viendo en los últimos meses. Y eso, y de mantenerse así, la inflación a fin de año estará en 39 y 40%. Por eso te digo, vas a tener un segundo semestre con inflación y menos crecimiento aún. Y eso se va a mantener, no veo cómo puede cambiar en el corto plazo. Sobre todo si la cuestión se hace más complicada por el tema de los holdouts, ¿no? Fausto, gracias por este ratito en la mañana, muy gentil, hasta la próxima, como siempre, muy amable. Hasta luego. Fausto Spotorno, el economista jefe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, a propósito de las perspectivas y el escenario económico argentino.